Sueño de una tarde en la Alameda San Jerónimo. No. Casi. Sueño de una primavera. Tampoco. Sueño de una tarde primaveral en la tarde. No. En la Alameda Central. Tampoco. ¿Alguien más? Sueño de una tarde dominical en la Alameda, pintado por el maestro Diego Rivera hacia 1947. Todos los elementos que tiene este mural tienen que ver no solamente con la historia de México, sino con la historia de la Alameda. No hay ningún elemento que no tenga que ver con la Alameda. Vamos a empezar. ¿Alguien puede decirme qué templo es este? La catedral. No. ¿Qué tiene que ver la profesa con la Alameda? Tampoco. Es Santa Teresa. Tampoco. Si no es dale, vean la fachada. Bellas Artes. No, va a ser Bellas Artes. Ay, Ay. Ah, no, esa es la de ella. Sobre todo para mí. espérame, mija. Ya pasó, ya. Shh. No me dieron sus pastillas hoy, ¿verdad? Tampoco. ¿Qué tiene que ver San Francisco con la Alameda? Vean el templo, vean la iglesia, ¿a cuál se parece? Vean esta estructura. A un lado están los palacios. El templo de la Veracruz. ¿Y qué tiene que ver la Veracruz con esta escena de aquí? La familia Carvajal acusada por la Inquisición. Quiero que se fijen en la mujer que está ahí. Esta mujer trae un atuendo que se le conoce como San Benito. Ese atuendo, si se fijan aquí, tiene unas llamas que apuntan hacia abajo. Eso quiere decir que la persona que lo trae no va a ser quemada por la Inquisición, va a ser flagelada. Por eso tiene la espalda herida. Si las llamas apuntaran hacia arriba, quiere decir que va a ser quemado. ¿Qué monumento es este? Bellas Artes. No es cierto. Ay, como no, tiene la parte de No, arriba. Bellas Artes. Menos. Monumento a la Revolución. ¿Revolución? ¿Cuál? Monumento a la El Revolución. kiosco morisco. ¿Qué tiene que ver monumento a la Revolución? Son puros elementos relacionados a la Alameda. El kiosco morisco. Vamos a ver cómo andan en historia, porque en monumentos andan perdidos. ¿Quién es este de aquí? Hernando de Cortés. Y tiene un detalle muy particular. ¿Cuál es? La mano. ¿Qué tiene la mano? Quemada. No está quemada. Bueno, ¿Tiene trae fuego? Está ensangrentada. Cortés trae las manos tintas en sangre de indígenas inocentes por la conquista de la del Gran Tenochtitlan. Diego Rivera lo consideraba un asesino, por eso tiene las manos tintas. ¿Quién es este? ¿Un señor? Sí, obviamente. Sí, pero Yo pregunté, pero no tienes por qué contestar lo que los otros que no saben contestan, hija, y además están de metiches. ¿Quién es? Fíjense que Hernando de Cortés lo está sosteniendo con la mano ensangrentada. Por lo tanto, tiene que ver, es cómplice. ¿Fray qué? No, Fray Bartolomé no fue cómplice. ¿Quién? Fray Juan de Zumárraga, primer arzobispo y primer gran inquisidor de México. Él quema al primer indígena en la picota que estaba en el Zócalo. Carlos Martínez, nieto del Tlatoani poeta Nezahualcóyotl, lo quema por tener imágenes de deidades prehispánicas en su casa. Lo acusa de hereje
y lo queme en el Zócalo. ¿Quién? No. Es un virrey en efecto, pero ¿cuál? Don Antonio de Mendoza y Castilla, el virrey encargado de construir la Alameda Central. Solamente faltó que me dijeran la que se llena los billetes de a mí, les doy un bastonazo. ¿Qué tiene que ver Carlos V con México? ¿O con la Alameda? Ni Bacabala ni siquiera era de él, chocolate mexicano. Y es más, el chocolate ni siquiera es mexicano. Es sudamericano, que es distinto. Llegó a México a través de animalitos que iban arrastrando las semillas. Pero originalmente el chocolate viene de Sudamérica. El cacao. ¿Quién es? El primer emperador de México, don Agustín Iturbide. Es el que hace una de las ampliaciones y arreglos de la Alameda. ¿Cómo va a ser Porfirio Díaz? Tampoco. Santana. ¿Quién es? Antonio. ¿Qué Antonio? ¿Qué Antonio? ¿Cómo va a ser Vicente Guerrero? La niña ya dijo Antonio. ¿Antonio qué, mi amor? Antonio López de Santana. Al que injustamente lo tachan como traidor y vendepatrias, cuando él es un héroe declarado de la República Mexicana. Él no es un traidor. Él jamás vendió ni regaló los terrenos. Era dar el terreno o ser parte norteamericana. Es una terrible injusticia la que se le hace a Santana. Él lo dice en sus memorias. Todos le sacan el provecho al puesto de presidente, pero ninguno vende su patria. Hoy no creo que diga lo mismo. Santana defendió la nación en la segunda conquista española. Él fue el que hizo frente a los españoles en Tamaulipas, cuando los españoles estaban infectados de cólera y con el clima de Tamaulipas se vinieron a pique. Él se fue a hacerles la guerra, por eso es benemérito de la República. Él pagó el ejército en todas las batallas contra los norteamericanos. Incluso perdió su pierna en la batalla del Álamo. Él no es un traidor. Él no es un vendepatrias. Sin embargo, en su periodo hay una de las manchas más abominables de la historia de México. La traición que se le hace al heroico batallón de San Patricio. Alemanes, holandeses, irlandeses, ingleses e incluso norteamericanos. Más de 60 hombres de artillería perfectamente entrenados que se pasaron al bando mexicano sin tener necesidad. Cuando los mexicanos levantaron bandera blanca en Chapultepec, ellos la bajaron y siguieron haciendo frente. La volvieron a levantar los mexicanos y la volvieron a bajar los del batallón y siguieron haciendo frente. La volvieron a levantar los mexicanos y la volvieron a bajar. La cuarta vez que levantaron bandera blanca ya no había nada que hacer. La guerra estaba perdida. Antonio López de Santana da la tierra porque ya no hay parque. Ahí está el general Parsons, al cual el general Anaya le dijo: si yo tuviera parque, usted no estaría aquí. Esos hombres de artillería del batallón de San Patricio
fueron ahorcados frente al castillo de Chapultepec. En lugar de que el gobierno los aceptara como soldados suyos, los dejó morir ahí, después de que les marcaron la cara con una D, con un hierro candente, en forma de D, de desertores. Los 60 fueron ahorcados frente a Chapultepec. Y del heroico batallón de San Patricio nadie se acuerda. Pero ¿qué tal se acuerdan de los 6 borrachos de los niños? Que para empezar ni siquiera son héroes. Es una mentira. Los niños héroes no son héroes. Eran un sexteto de borrachos. Juan Escutia jamás se tira con la bandera, se tropieza, se apoya en el asta se rompe y también el hocico. Y de ellos todos se acuerdan el 13 de septiembre, bueno, se acuerdan, algunos ni siquiera de la fecha, pero nadie se acuerda del heroico batallón de San Patricio. Esos sí eran héroes y no tenían la necesidad de sacrificar sus vidas por una tierra que ni siquiera era de ellos. Y ahí está el general Patson y el general Antonio López de Santana. ¿Por qué la Alameda? Porque aquí se levantaron las casas de campaña norteamericanas. Y ahí está la Llorona, la mujer que tiene un niño güerito en sus brazos. Ella aplicó la ley de la buena vecina. Atendió bien a los norteamericanos y también le atendieron que le hicieron su chamaco. Por eso está llorando, porque ya se le fue el soldadito. ¿Quién es este? ¿Cómo va a ser Díaz? Creo que alguien está traumado con Díaz. Hola, gracias. ¿Quién es ese que está ahí? Les voy a dar un tip. Dios no existe. ¿Qué? ¿De plano no? Y la historia por el Arco del Triunfo, ¿verdad? El nigromante. ¿Tampoco? No, como Altamirano. Ignacio Ramírez, el nigromante. El otro es Ignacio Manuel Altamirano. El nigromante, originalmente está escrito que está aquí, decía Dios no existe. Cuando el mural es pintado por Rivera, los mochos de aquel entonces decían, no, ¿cómo se le ocurre decir que Dios no existe? Y entonces venían y le tallaban el nombre y le tallaban la cara a Diego Rivera. Diego Rivera regresaba, le ponía Dios no existe y volvía a pintar su cara. Y los mochos regresaban a volverlo a borrar. Y Diego Rivera regresaba a ponerlo. Y Diego se la pasaba divertido arreglando el mural. Hasta que un día encontró algo mejor que hacer y le cambió el nombre. Y en su lugar le puso Discurso del Colegio de San Juan de Letrán 1867. Que para el caso es lo mismo, es la misma gata nomás que revolcada. Fue el discurso de 1867 en el Colegio de San Juan de Letrán. La tesis defendida por Ignacio Ramírez, el nigromante, conocido el discurso como Dios no existe. Fue tal su vocación y la forma en la que defendió que muchos clérigos que lo vieron por poco se quitan el hábito. Casi los convence de que Dios no existe. Y ahí está, Ignacio Ramírez, el nigromante. Juárez. Solamente falta que me hubieran dicho, ay, el que sale en los billetes de A20. ¿Quiénes son estos dos? Maximiliano. Maximiliano y Carlota. Carlota es la que se encarga de hacer uno de los arreglos de la Alameda. Maximiliano no tiene el poder. Quien ejerce el poder es Carlota. El otro se encargaba nada más de loquear. ¿Alguien me puede decir cómo muere Carlota? ¿Qué le pasa a Carlota? Se vuelve loca. Se vuelve loca, ¿cierto? Falso.
María Carlota Amelia Agustina Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia, Coburgo y Orleans, Borbón de Sicilia, Hamburgo y Lorena, princesa de Bélgica, archiduquesa de Austria, virreina de Lombardo Veneto, princesa de Lorena y emperatriz de México, está embarazada y no es de Maximiliano. Maximiliano no le puede dar hijos, es homosexual. Él se va con su amante a sus terrenos de las Huertas en Cuernavaca. Dicen que en el camino levantaba esclavos negros. Era medio golosón el viejo. Atascadón, atascadón. Y Carlota se quedaba aquí mordiéndose hasta los nudillos, hasta que volteó a ver a uno de sus guardaespaldas, un soldado de origen belga, y literalmente eso fue lo que le dio. El que entendió, entendió. Yo no puedo explicar más. Hay niños. Es horario familiar. Así que Carlota finge demencia y se va a Francia. Cuando allá tiene al hijo único, descendiente de Carlota y Maximiliano, y se enteran que ese hijo no es de Maximiliano, lo matan al nacer. Y por cierto, Maximiliano jamás es fusilado, él es exiliado. Él se va a Lima, Perú. Él jamás es asesinado. Ese sí puedo creer que les cueste más trabajo, igual que el mural en la parte anterior, que les cueste más trabajo de reconocerlo. ¿Quién es? Se parece. Carlos Salinas. Yo sé que se lo festeja, ya ni cualquiera. Estamos hablando de gente decente. Don Manuel Gutiérrez Nájera, que saluda levantando el sombrerazo, o sea, el sombrero de copa, a otro personaje que está aquí con sombrero de bombín. Uno de los más importantes filósofos cubanos, que era más mexicano que cubano, José Martí. Doña Lucita y doña Carmelita Díaz, la esposa de don Porfirio, hermosas, elegantes, saliendo de la Alameda. Y aquí viene un cuarteto sensacional. Y don José Guadalupe Posadas. Diego Rivera se pone en el mural, pero se pinta como niño, con unas calcetas sumamente llamativas. Y agarra de la mano a su madre, como él le llamaba, a la Catrina, cuyo nombre original es la Calavera Garbancera. Posadas solamente hace la cabeza. Diego Rivera en este mural le pinta el cuerpo. Atrás de ellos dos, su eterno amor Frida Kahlo, que la pinta hermosa, por cierto, le hace un favorzote. Y la Catrina va agarrada del brazo de don José Guadalupe Posadas, el cual al maestro hoy le estamos dedicando ese recorrido, pues hoy cumple 100 años de haber fallecido. En el año de 1913, don José Guadalupe Posadas es tirado a la fosa común. Él nace en la pobreza y muere en la pobreza, olvidado de todos. Dicen que sus últimas palabras fueron: quiero morir tomándome un tarro de pulque. Yo también. Y si es curado de piñón, mejor. Don José Guadalupe Posadas se dedica a hacer crítica a través de los dibujos. Por eso hace a la Calavera Garbancera, que son todos aquellos miembros de la alta sociedad que quieren darse el gatazo de ser europeos en sus actos, en su forma de ser y de vivir. Pero caray, al final de cuentas todos terminan siendo
una calavera. José Guadalupe Posadas va por lo menos unas 11 veces a la cárcel. Obviamente ordenado por Porfirio Díaz. Él es uno de los precursores de lo que podrían ser las ideologías del levantamiento armado de la revolución. Él trabajaba en la imprenta que estaba sobre calle de la Moneda con el maestro Arroyo. Aquí Diego Rivera lo pinta serio, porque Posadas respetaba mucho a Rivera, mucho. Pero don José Guadalupe era un hombre pachanguero, fiestero, era un hombre dicharachero. Trabajaba en una imprenta donde lo mismo se imprimían cartas, pósters, milagros a San Benito. Era un hombre de trabajo, era un hombre del pueblo. Por eso Diego lo llama su padre. Por eso Diego Rivera lo plasma aquí en primer plano a don José Guadalupe Posadas, al cual hoy le debemos la creación de la Calapca Garbancera, a la cual Diego Rivera la bautizaría como la Catrina. ¿Y qué tiene la Catrina colgado? ¿Y qué es la estola? Una serpiente. ¿Y cómo es la serpiente? ¿Y quién es la serpiente emplumada? Quetzalcóatl. ¿Y qué es Quetzalcóatl? ¿Un qué? Un dios, ¿cierto? Falso. Quetzalcóatl no es una serpiente emplumada.